Conocer a Dios y aprender a tener una relación integral con Él es un privilegio que todos podemos experimentar. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿cuál es la clave para conocerlo verdaderamente? Mediante explicaciones amenas y sencillas, Conchita Vargas Lugo nos lleva de la mano con el objetivo de conocer a nuestro Creador a través de su palabra. Esto es, Conociendo a Dios a la manera de Dios, con Conchita Vargas Lugo. Hola amigos, amigas, feliz domingo. Espero que todos ustedes estén leyendo Juan, el Evangelio de Juan en sus Biblias. Yo estoy leyendo la Reina Valera 1960 y de verdad, qué experiencia leer el Evangelio de Juan. Y estamos a 1 minuto de terminarlo, así que voy a terminar el capítulo 19, ¿sí? En donde Jesús ya murió en la cruz, ¿se acuerdan? Y ahora vamos en el capítulo 19, en el versículo 35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amigos y amigas, la muerte de Jesús, yo creo que ese día, en ese momento, hubo fiesta en el infierno, porque Satanás ha de haber pensado que lo había vencido. Pero Satanás no sabía que Jesús iba a resucitar al tercer día. Esto tiene mucho significado y les voy a explicar por qué. Cuando me dicen que Jesús es uno de los iniciados, que Mahoma, que Buda, etcétera, etcétera, yo siempre les digo, a ver, Mahoma era un hombre y Buda, se llamaba Siddhartha, era un hombre. Y ninguno de ellos cuando murió resucitó. El único que resucitó porque es Dios es el Señor Jesucristo. Así que hay que tener mucho cuidado. Esa fiesta que hubo en el cielo pensando Satanás que había vencido a Jesús, ya me los quiero imaginar. Pero déjenme decirles otra cosa, que en la Biblia está que por sus llagas fueron eliminadas las enfermedades. Y las enfermedades no vienen de Jesús, Él las abolió. Pero cuando nosotros nos metemos en situaciones raras, abrimos puertas que no debemos de abrir, nos pasan la factura. Y la otra es que venció la muerte, porque los que seguimos a Jesús, cuando nos vayamos a morir, en realidad no vamos a morir, porque nos vamos a la vida eterna, vamos a tener un cuerpo glorificado, como dice la Biblia, y vamos a vivir por la eternidad en el paraíso, y en realidad va a ser en la tierra nueva. La Biblia es un compendio de verdades y profecías, unas se han cumplido y otras no. No entiendo toda la Biblia, sería mentira, pero lo principal se me ha ido quedando año tras año que estoy leyendo la palabra. Me he propuesto leerla una vez al año, y si tú lees 3 capítulos diarios, eso va a pasar, terminas la Biblia en un año. El sacrificio de Jesús fue inmenso, pero se tenía que redimir con sangre.
se tenía que derramar sangre nuestro Señor dijo, tanto amó, como dice en Juan, tanto amó el Señor Dios a nosotros los humanos, que dio a su Hijo unigénito para el perdón de pecados. Por eso es bien delicado pensar que te puedes salvar porque eres bueno. No, puedes ser bueno igual que el más santo de toda la tierra, que no te salvas si no sigues a Jesús. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y es bien importante creerlo y aceptarlo. Así que vamos a leer el capítulo 20 que habla de la resurrección. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y los otros discípulos y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y al otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Oh! ¡Qué impresión! O sea, es imposible no creerlo, imposible no usar el sentido común de a quién le debemos de seguir, adorar, agradecer, respetar, conocer: al Señor Jesús. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aleluya. O sea, así o mejor. O sea, todo está escrito, pero ¿sabes que en Isaías 700 años antes de que pasara esto ya estaba escrito? Es impresionante. De verdad, es que el Señor me tiene más que impresionada. Le agradezco tanto a Dios que haya dado a su único Hijo, que Jesús haya caminado en la tierra, que haya sentido hambre, que haya sentido sed, que haya sido tentado, que fue muchas veces conmovido hasta las lágrimas por nosotros. Realmente no podría y no puedo entender
cómo es difícil para muchos, porque tienen los ojos cerrados, creer en Jesús. Es nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesús es un Dios amigo, un Dios caballero, como yo le digo. Es tan gentil, tan justo, tan bueno, tan cuidadoso. Siempre está al pendiente de nosotros de una forma que ni nos imaginamos. Está pendiente hasta el último detalle. Ojalá se te haga una adicción hablar de los detalles en tu vida de Jesús, para que un día nos veamos en la cima.